Nunca antes había sentido tanta presión desde mis primeros años en la universidad, cuando estar al tanto de los exámenes y ser la mejor era mi mayor misión. Quería sobresalir en cada clase, quería aprender cada cosa y, sobre todo, quería hacer sentir orgullosas a todas aquellas personas que tenían tanta fe en mí. Sabía bien que sentir aquella presión de saber llevar mi apellido generaba en mí demasiado estrés y ansiedad, pero con el tiempo tomaba aquellos ataques como impulsos para poder salir adelante. Y aunque mi madre siempre me decía que tomara las cosas con calma, para mí era una carrera contra el reloj. Yo era el futuro del apellido de mi padre y no podía dejarme pisotear por nadie. Se me hacía demasiado complicado concentrarme en el trabajo. Era como si una pequeña parte de mí estuviera alerta ante cualquier situación que ocurriera. Y aunque se supone que debería estar siempre atenta porque trabajo en un hospital, era como si mi cuerpo ahora se hubiera dividido. Una parte alerta ante cualquier emergencia y la otra parte alerta ante Frin. La cirujana era profesional. Vaya que lo era. Sin embargo, parecía ejercer más presión en mí, sobre todo después de la situación con mi compañera. Al parecer, las palabras de Nam eran muy ciertas. A Frin no le gustaba para nada que quisieran hacerse el héroe. Ella veía el potencial en las personas y quería sacarlo a como diera lugar. Y, al parecer, yo era de sus elegidas, o simplemente me odia. Su carácter arrogante y grosero era su marca. Generaba ese miedo en las personas para que pudieran sentir la tensión, para que pudieran concentrarse, para saber si aquello era lo que deseaban. Y la realidad era que no todos soportaban aquello, pues en menos de 48 horas, un enfermero decidió renunciar debido a la presión que Frin le había dado. Por Dios, yo soy la que más trabajo ha tenido. Teníamos un choque de orgullo siempre que estábamos en la misma habitación. Buscaba ser mejor que ella y dejarla callada, pero, al tener mayor experiencia en toda el área, siempre terminaba escuchando y haciendo notas mentales, pues lo debía admitir, la maleducada era bastante inteligente. Debía soportar aquello si quería finalizar con excelentes calificaciones mis estudios. Quería ser la estudiante de honor, quería ser reconocida en mi graduación, y si todo aquel logro tendría que obtenerlo a base de soportar a la mujer arrogante y malhumorada, estaba dispuesta a aceptarlo, aunque, claro, ella solo se comportaba de ese modo conmigo o con los demás, pues con sus amigos parecía ser alguien diferente. Tal vez a ellos no necesita explotarles el talento porque ya lo tienen. Camino casi arrastrando los pies. El agotamiento en mi cuerpo es evidente. Mis ojos pesan y arden. Mi espalda duele al igual que mis pies. Y, al mirar mi reloj de mano, suspiro, pues aún quedan 2 horas para finalizar mi guardia. En la cafetería hay solo 2 enfermeras más y, al fondo, la persona a la que estaba buscando. Las madrugadas algunas veces eran tranquilas y, considerando que ahora mismo podría caerme dormida, lo agradecía demasiado. Ella me sonríe y me da un lugar en el asiento, entregándome un vaso de café y extendiendo su hombro, donde coloco mi cabeza de inmediato, cerrando los ojos y suspirando. ¿Por qué mi pollito está tan agotado? Hago una mueca, pasando una mano por su rostro, pues ella sabía lo mucho que me molesta ese apodo. Al beber el café, mi cuerpo se deja envolver por la calidez de este. Sin embargo, aquello solo llama a las ganas de querer dormir. ¿Guardia pesada? No tanto. Mis palabras salen bajas observando a los lados. Pero tu increíble amiga parece querer darme todo el trabajo. Charlotte suelta una risa acariciando mi mano. Creo que es una lección para evitar el inconveniente de ayer. Elevo mi rostro mirándola fijamente. No es secreto para nadie, Becky.
Los rumores y chismes son más rápidos que las ambulancias. Paso una mano por mi rostro, sabiendo que probablemente mi madre ya sabía sobre aquello. Deja que los enfermeros se defiendan solos. Ella bebe del vaso de café, suspirando. Frin saca el potencial en las personas, por eso te da todo ese trabajo. Hay más personal en el lugar. Hablo con sarcasmo, extendiendo mis brazos sobre la mesa. Ella quiere que atienda a todos los pacientes, quiere que los evalúe, les pase el tratamiento y también espera que le dicte la página 300 de un libro de medicina. Mientras hablo, Charlotte se ríe de mí apoyando su codo sobre la mesa, observándome. Es insoportable. Eres una exagerada. Trata de calmar el momento. Además, te recuerdo que decías aburrirte mucho con el Dr. Smith. Presiona su dedo en mi frente, empujándola. Becky, toma esto como una oportunidad. Ahora eres prácticamente su alumna. Giro los ojos, regresando mi vista al frente. Frin es la mejor en su trabajo, sabe lo que hace. No por algo Amanda ha confiado el piso a ella. Juego con mis dedos, tratando de evitar la mirada de la neurocirujana. Aprovecha este tiempo con ella y aprende, es lo que siempre has querido. También es tu oportunidad para que te arriesgues más en la cirugía y puedas controlar tus ataques. Pareces conocerla bien. Ignoro sus últimas palabras, sintiendo un golpe en mi mano. ¿Por qué me golpeas?, le pregunto mirándola indignada. Conozco a Frin desde la universidad. Abro mi boca en sorpresa. Y es todo lo que te diré, me señala con su dedo. No ignores mis palabras, sabes que tengo razón en lo que te digo. No soporto a Frin y ella no me soporta a mí. ¿Cómo puedo pedirle que me ayude con esa parte de mi carrera? Le hablo firme, cruzándome de brazos. Ustedes dos son tan idénticas. Charlotte presiona sus ojos con dos de sus dedos. Ella se coloca de pie, apoyando sus manos en la mesa. Si no se soportan, arréglenlo, pero Amanda le pidió personalmente que fuera tu tutora en ese aspecto. Hago un sonido con mi boca y me acuesto sobre la mesa, enterrando mi rostro entre mis brazos. Mamá es una entrometida. Siento su mano pasar por mi espalda y, al exponer mi rostro, Charlotte toma mi barbilla haciendo que la mire. Ella sabe que tienes talento, al igual que yo. Sujeta con firmeza mi rostro. Confía en Frin para enseñarte todo lo que sabe. Deja ese orgullo de lado y comienza a aprender. Tu madre solo desea lo mejor para ti. ¿Me escuchas? Asiento. Ella se acerca a mí, abrazándome. ¿Cómo es que no me dijiste que la conocías? Charlotte me empuja, comenzando a caminar lejos de mí. Me río de su reacción y la alcanzo, entrelazando mi brazo con el suyo. Una simple advertencia hubiera servido, como «Hey, Beck, llegará una vieja amiga que es un dolor de cabeza, pero muy talentosa». Mi prima se ríe de mis palabras, negando. Ella no siempre fue así, son sus palabras, creando un enorme silencio entre nosotras. Al llegar al elevador del lugar, coloca una mano en mi pecho y me empuja, haciendo así que no pueda ingresar a este. Regresa a tu trabajo. Suspiro en frustración, cruzándome de brazos. Idiota, susurro, tomando el otro elevador para regresar a mi piso. Charlotte, al igual que mi madre, era una completa caja de sorpresas y, por supuesto, siempre me iba a dejar con la incógnita. Mi prima no era de comunicar mucho sobre su vida privada. Cualquiera que la conozca sabría bien que, para ella, todo era su trabajo. Sin embargo, pequeños momentos como estos, en donde uno descubre más de lo esperado, te dejan pensando. ¿Cómo nunca me dijo que conoce a Frin desde la universidad? Ahora comprendo por qué se llevan tan bien y el por qué siempre están de aquí para allá. Al parecer, mi prima tenía una doble vida de la cual no tenía ni idea, y ahora quería saber
todos y cada uno de sus secretos, pero sabía bien que eso jamás lo obtendría por parte de ella, o al menos no por ahora. Mamá y Charlotte parecían cuidar bien de la vida personal de Frin, no mencionaban más de lo necesario y no profundizaban con el tema, como sus amigos. Al estar de guardia, pude convivir un poco más con los 3 adultos tailandeses, quienes, para mi sorpresa, me agradaban más de lo que podría pensar. Al llegar a mi piso, la doctora Sarocha está de espaldas a mí, hojeando varias carpetas de la estación de enfermeras. Al acercarme, ella tamborilea sus dedos sobre el frío mármol, así que, para evitar el contacto o siquiera toparme con sus ojos, doy la vuelta, tomando mi respectiva carpeta. La señora Alice necesita una radiografía. Su voz resuena alrededor. La enfermera del lugar me mira de reojo, entreteniéndose con cualquier cosa en la computadora. Y aún no se le han hecho los exámenes de sangre. Ingresará a cirugía pronto, así que necesito todo listo. Frin cierra la carpeta en sus manos, elevando su mirada hasta encontrarse con la mía. Aún te queda 1:30 de trabajo, puedes con eso. Aún tengo pacientes por atender, le recuerdo, cerrando la carpeta para comenzar a caminar. Señorita Rebeca. Cierro mis ojos y cuento hasta 3, recordando las palabras de Charlotte. Me encargué de que atiendan a sus pacientes como es debido. La cirujana se acerca hasta donde estoy, con sus brazos cruzados bajo su pecho. Haga lo que le estoy ordenando. No querrá otro llamado de atención, ¿o sí? Mantengo mi mirada en ella, simplemente moviendo mi cabeza en negación. Frin continúa con su camino, generando que cierre mis puños por el enojo. Idiota, susurro, dando media vuelta. Sabía bien que me estaba comportando como una niña pequeña, pero no podía evitarlo. La doctora Sarocha generaba en mí cierto sentimiento de desprecio y enojo hacia su presencia, porque ella simplemente parecía querer hacer de mi estadía en el hospital un infierno. Y, por supuesto, yo tampoco ayudaba mucho, ya que cuando ella parecía querer decirme algo, hacía algo mucho peor para que su enojo aumentara. Amaba provocarla. Una cirujana profesional sintiendo desprecio por una residente. Yo tenía más años allí que ella. ¿Quién le da el derecho de tomar todo como si fuera suyo? Recordar la conversación con Charlotte causa más molestia en mi interior, pues me hubiera gustado que mi madre no haya tomado la decisión sin antes consultármelo. Sé que ella quiere que yo sea la mejor cirujana, pero considerando el tipo de relación que nos envuelve a Frin y a mí, tal vez mi madre se lo hubiera pensado antes. No nos soportamos. Regreso hasta la estación de enfermeras, sintiendo la mirada de la joven chica allí. Mi rostro se mantiene sereno y tomo el documento de la paciente que debo atender, manteniendo notas mentales para hacer todo como debo. O, de otro modo, Frin buscará nuevamente la forma de humillarme. Una mano en mi hombro hace que salga de mis pensamientos y, al girarme, Billy me sonríe con ternura, alejando su toque de mí. ¿Necesitas ayuda? No puedo evitar mirar a los lados, imaginando que habla con alguien más, pero al escuchar su risa, regreso mi mirada a su rostro. Hablo contigo, Becky. No creo que quieras meterte en problemas con Frin. Regreso mi atención al documento. O meterme en problemas a mí. Descuida, has trabajado 48 horas, necesitas algo de ayuda. Él habla con paciencia, recargando sus brazos en el mármol. Frin no se molestará. Prefiero no arriesgarme. Son mis palabras finales, sonriéndole por un momento para comenzar a caminar. Sin embargo, él me toma del brazo caminando a mi lado. Hagamos esto. Tú saca la muestra de sangre que necesitas y yo iré a pedir la orden para la radiografía.
Billy suelta mi brazo, metiendo sus manos en los bolsillos de su pantalón. Frin se encargará de la cirugía, por ende, su equipo debe estar involucrado, así que necesito que todo se haga bien. ¿De otro modo explotaría con alguno de ustedes?, preguntó con curiosidad, elevando una ceja. Billy sonríe y asiente. Es demasiado intensa, susurro, manteniendo mi mirada conectada con la de él. Le gusta que se haga bien el trabajo, a todos nosotros. Tomamos algo de su modo de ser, así que tengo que ver que lo hagas bien. Habla divertido, manteniendo aquella sonrisa en su rostro. ¿Desconfías de mí? No puedo evitar usar un tono más bajo con él. Por alguna razón, ambos parecíamos bastante cómodos con aquel pequeño juego entre los dos. No podría desconfiar de ti, tienes talento. Por algo Frin te exige, sabe que lo tienes. Billy se cruza de brazos. Entrecierro mis ojos sin poder creer aquellas palabras. Pero solo quería una excusa para hablarte. Empujo su hombro, comenzando a caminar con él detrás de mí. Tu amiga tiene un modo de humillar muy peculiar, confieso, ignorando las últimas palabras de él, llegando hasta la habitación de la señora Alice. A todos nos tocó en algún momento, Beck. La mujer está dormida. Él se acerca hasta la camilla, observando el gotero a un lado de esta. Frin fue humillada también, trabajó mucho para estar donde está. Habla tranquilo, mirando su reloj mientras toma con su otra mano el antebrazo de la mujer mayor. Por eso ahora somos el mejor equipo, porque tomamos esa humillación como un impulso para mejorar. Nuestras miradas se cruzan. En ese instante, el hijo de la señora aparece, saludándonos con alegría. Iré por la orden. Billy se excusa, saliendo del lugar. Me parecía curioso cómo todos me recordaban que Frin ejercía presión en las personas con talento y, al parecer, todos indicaban que yo era su elegida, pero la verdad era que, para mí, aquel comportamiento era demasiado. Ella podía utilizar otra técnica u otro modo de enseñar, sin embargo, todos parecían aceptarlo. Frin no me había elegido por mi talento, lo había hecho porque así mi madre se lo pidió. Y aunque no era para nada insegura con lo que hacía, sabía bien que me faltaba demasiado para poder llegar al nivel de mi madre, incluso al nivel de Charlotte. Jamás podría ser mejor que ellas, no hasta que pudiera superar mis ataques y constantes temblores. Perdida en mis pensamientos, tomo la muestra de sangre que debía, llevándola al laboratorio y esperando con paciencia a que salieran los resultados. Billy me había asegurado que Frin no se iba a molestar, así que confiaba en su amistad. Mientras él llevaba a la señora Alice para hacerse las radiografías, me permito tener un momento para mí en medio del pasillo. Apoyo mi espalda en la pared, cerrando mis ojos por varios segundos, sintiendo el agotamiento en todo mi cuerpo. Nuevamente, recordando las recientes conversaciones que he tenido con respecto a mi trabajo y la doctora Sarocha. ¿Cómo voy a terminar estas pasantías? Despierte, señorita Rebeca. Su voz hace que salte del susto, abriendo mis ojos de inmediato. Aclaro mi garganta y la observo. Ella está de pie con sus manos metidas en los bolsillos de su bata, mirándome con seriedad. ¿Se siente agotada? Tiene una sonrisa burlona en su rostro. Estoy esperando los resultados. Miro mi reloj, ajustando mi camisa. Billy se ofreció en ayudar, así que probablemente ya está haciendo la radiografía. Prefiero confesar lo acontecido, pues no quería problemas. Él me lo comunicó. Su voz sigue siendo firme. De hecho, vine aquí para decirle que espero tenerla presente en la cirugía. Abro mis ojos en sorpresa y elevo una ceja, inclinando mi cabeza. No para operar, aclara. Pero Amanda mencionó que esto le genera pánico,
así que será mejor que comience a vencerlo. Solo niego ante sus palabras, pensando en mi madre diciendo mi mayor secreto. ¿Esto es lo que quiere? Su pregunta genera una presión en mi pecho, y aunque probablemente ella no lo hizo con intención de herirme o generarme inseguridad, creó un completo caos dentro de mí. Estaré en la cirugía. Ignoro su pregunta, elevando la mirada. Buscaré los resultados. Son mis palabras finales, alejándome del pasillo hasta llegar al laboratorio. Al ingresar al laboratorio, apoyo mi cabeza en la puerta, sabiendo que los encargados están del otro lado de la habitación, así que tenía completa libertad de hacer lo que quisiera. Deslizándome por la pared, me siento en el suelo, observando mis manos, las cuales comienzan a temblar. ¿Aquello era lo que quería? Sí, la respuesta era muy clara. Sin embargo, el peso sobre mi espalda era demasiado. Las inseguridades aparecían cuando menos lo esperaba, y la ansiedad siempre estaba a la vuelta de la esquina, atenta en aparecer para generar un caos dentro de mí. Era como si mi cuerpo me odiara en mis peores momentos, creando torbellinos de emociones para recordarme que jamás estaré lista para nada. El apellido Armstrong siempre iba a ser mi peor pesadilla, y querer ser la mejor era un sueño que veía muy lejano. No importaba cuántos cursos tomara, no importaba en cuántas áreas ayudara, no importaba todo lo que aprendiera. No era Charlotte, no era mi madre, no era mi padre. Mi cuerpo me lo recordaba constantemente, y las críticas ejercían mayor presión en mi sistema.